La primera vez que la vio, pensó que aquella mujer simplemente tenía miedo. Una hora después volvió a verla, pero estaba dentro de otro coche, con otro conductor. Todavía la vería una tercera vez. Esta noche vas a escuchar 3 experiencias de personas que aseguran haber vivido algo que simplemente no debería haber ocurrido. Una carretera, una fábrica y un hospital de madrugada. Comenzamos. ¿Has visto alguna vez a alguien en la carretera y has pensado, sin saber por qué, que algo no iba bien? A mí me pasó durante una ruta nocturna entre Edimburgo y Londres y todavía no he encontrado una explicación que me convenza. Llevaba varias horas conduciendo. No iba cansado, hasta el punto de quedarme dormido ni nada parecido. Había parado a tomar café y la carretera estaba bastante tranquila. En un momento dado, adelanté a un coche oscuro que iba algo más lento que yo. Miré hacia el asiento del acompañante casi por costumbre. Había una mujer. Tendría unos 30 y tantos años. Pelo claro, cara muy pálida. Lo que me llamó la atención fue su expresión. No estaba mirando el teléfono ni hablando con el conductor. Miraba al frente, con los ojos muy abiertos y las manos juntas sobre las piernas. Parecía asustada. Pensé que quizá estaba discutiendo con el hombre que conducía, o que simplemente se encontraba mal. No le di más vueltas y seguí. Más de una hora después me encontré con otro coche. Era distinto al primero, otro color, otro modelo. Cuando me puse a su altura miré dentro. La mujer estaba otra vez en el asiento del acompañante. Me quedé mirándola. Un segundo además. Era la misma cara, el mismo pelo, la misma expresión. El conductor no era el mismo. Redujo un poco la velocidad para observar mejor, pero el coche continuó y terminó alejándose. Durante varios minutos intenté convencerme de que había confundido a 2 personas parecidas. De noche, con las luces pasando por la cabina, tampoco era imposible. Seguí conduciendo. Pasaron varias horas. Ya casi había conseguido olvidarlo cuando vi otro vehículo delante. Esta vez era un coche pequeño. Me acerqué para adelantarlo. Y antes siquiera de ponerme completamente a su altura, sentí que no quería mirar. Pero miré. Estaba allí, la misma mujer. Esta vez ella también me miró. Giró la cabeza lentamente hacia mi camión y mantuvo los ojos clavados en mí. Después movió los labios. No escuché nada, claro, pero parecía estar intentando decirme algo. No sé el qué. Me aparté de allí y llamé a la policía desde Manos Libres. Expliqué lo ocurrido bastante mal. Mientras lo contaba, me parecía cada vez más absurdo. Vestí la aproximación y describí a la mujer y los 3 vehículos. Esperaba que me dijeran que descansara. El agente estuvo unos segundos en silencio. Entonces me preguntó otra vez cómo era la mujer. Yo se la describí. Hubo otro silencio. Me dijo que aquella noche habían recibido varias llamadas de conductores que habían visto a una mujer con una descripción parecida a aquella misma cartera. Eso fue todo lo que me quiso decir. Nunca supe quién era, qué estaba pasando. Lo único que sé es que yo la vi 3 veces, dentro de 3 coches distintos, con 3 conductores distintos. Y la última vez, cuando me miró,
Parecía saber perfectamente que yo también la había reconocido. Ver a alguien una vez puede ser casualidad, incluso 2 veces, pero llega un momento en que las coincidencias dejan de servir como explicación. La siguiente historia no ocurrió en una carretera, ocurrió durante un turno de trabajo y todo empezó con algo tan sencillo como levantar la vista. ¿Alguna vez has visto a alguien 2 veces en el mismo sitio y, durante unos segundos, has pensado que simplemente te estabas confundiendo? A mí me pasó trabajando de noche en una fábrica y todavía recuerdo el momento exacto en que entendí que aquello no tenía sentido. Yo estaba terminando mi turno. A esas horas quedábamos muy pocos y la fábrica estaba mucho más tranquila que durante el día. Había ruido de maquinaria al fondo, pero en mi zona solo se escuchaban, de vez en cuando, las carretillas pasando entre los pasillos de estanterías. Estaba apuntando unas cifras antes de marcharme cuando vi entrar a una compañera con una carretilla elevadora. La conocía bien. Habíamos coincidido muchas veces en ese turno. Venía por uno de los pasillos laterales, despacio. Al pasar cerca de mí, nos miramos. Ella sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Nada raro. Bajé la cabeza y seguí escribiendo. No debieron pasar más de 5 o 6 segundos. Volví a levantar la vista y mi compañera acababa de entrar otra vez por el mismo pasillo, en la misma carretilla, desde el mismo punto. Durante un instante pensé que me había despistado más tiempo del que creía, pero no podía ser. Acababa de verla pasar delante de mí. Lo primero que hice fue mirar hacia donde había desaparecido la primera vez. Esperaba ver otra carretilla al fondo o encontrar alguna explicación sencilla. No vi nada. Volví a mirar a la mujer que se acercaba y sentí esa incomodidad tan rara de reconocer perfectamente algo que sabes que no debería estar allí otra vez. Me quedé observándola mientras se acercaba. Ella volvió a mirarme. No recuerdo si volvió a sonreír. Yo ya no. La vi continuar por el pasillo exactamente igual que la primera vez. Entonces dejé lo que estaba haciendo y fui a comprobar por dónde podría haber vuelto. Conocía perfectamente aquella zona. Las estanterías formaban corredores largos. La única manera de regresar al punto por donde había visto aparecer era dar toda la vuelta alrededor de varios bloques de almacenamiento. No había una puerta lateral ni un hueco entre las estanterías. Incluso conduciendo rápido con la carretilla habría tardado bastante más. No, 5 segundos. Recorrí a pie el camino. Miré por si existía algún paso que nunca hubiera notado. No había ninguno. Intenté buscar otra explicación. Quizá había visto primero a otra trabajadora. Quizá otra carretilla parecida. Quizá simplemente estaba cansado después del turno. Pero yo conocía a aquella mujer y nos habíamos mirado a la cara 2 veces. Lo que más me incomodó fue que para ella no pareció haber ocurrido nada extraño. Nunca le pregunté qué había hecho durante esos segundos. Tampoco le conté lo que había visto. Me pareció demasiado absurdo y, sinceramente, tampoco sabía qué pregunta hacerle. Seguí trabajando allí. Nunca volvió a ocurrirme, pero durante bastante tiempo, cada vez que veía aparecer a una carretilla por aquel pasillo, esperaba a que desapareciera completamente antes de volver a bajar la mirada, por si volvía a entrar. A veces el miedo no está en lo que ves, está en darte cuenta, unos segundos después, de lo que acabas de ver no podía haber ocurrido. La última historia sucedió de madrugada, en un hospital, y lo extraño no fue encontrarse con alguien, fue descubrir después que quizá
Nunca hubo nadie allí. ¿Has hablado alguna vez con alguien y solo horas después has entendido que esa conversación no debería haber ocurrido? A mí me pasó trabajando como vigilante de seguridad en un hospital durante un turno de noche. Aquella noche me llamaron para cubrir a otro compañero. Me asignaron un ala que siempre tenía un vigilante solo. No era especialmente complicada, pero tenía una particularidad. Al otro lado del patio estaba la morgue. Mi trabajo consistía básicamente en hacer rondas cada cierto tiempo y volver al pequeño puesto de seguridad. A esas horas el hospital seguía funcionando, pero aquella zona estaba mucho más tranquila. Serían aproximadamente las 2 de la madrugada cuando terminé una de las rondas y regresé hacia mi puesto. En el camino me encontré con una persona de la limpieza. No recuerdo haberla visto antes, pero tampoco me pareció extraño. En un hospital grande no conoces a todo el mundo. Nos quedamos hablando unos minutos. No sé muy bien por qué, pero la conversación terminó en la morgue. Me dijo que allí ocurrían cosas. Pensé que estaba intentando asustar al vigilante nuevo de aquella noche. Así que seguí la conversación sin tomarla demasiado en serio. Entonces me dijo algo concreto. Según ella, entre las 2 y las 3 de la madrugada era cuando los muertos empezaban a ponerse inquietos. Me reí. Le pregunté qué quería decir exactamente, pero no llegó a explicármelo. Se quedó callada durante unos segundos, como si hubiera recordado algo que tenía que hacer. Después se despidió y continuó por el pasillo. Yo volví a mi puesto. Durante un rato pensé que en aquella conversación, sobre todo porque tenía la morgue prácticamente enfrente, pero terminé olvidándola. Seguí trabajando. Hice otra ronda. No ocurrió absolutamente nada. Más tarde, ya avanzada la madrugada, me crucé con otro trabajador de la limpieza. Lo había visto antes. Sabía que estaba asignado a aquella zona. Mientras hablábamos, me acordé de la persona que había encontrado unas horas antes. Le pregunté: ¿Dónde está tu compañera? Me miró sin entender. ¿Qué compañera? Pensé que quizá trabajaban en zonas distintas. Le expliqué que me refería a la otra persona de limpieza, la que había estado conmigo cerca de las 2. Se quedó mirándome. Después me dijo: yo estoy solo en esta sala esta noche. Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que sí. No había otro compañero haciendo limpieza con él. Nadie que tuviera que pasar por aquella zona. Intenté describirle a la persona con la que había hablado. No la reconoció. Ahí fue cuando aquella conversación cambió completamente para mí. Porque yo no había visto una sombra al fondo de un pasillo. Había escuchado pasos, ni un ruido extraño. Había estado hablando varios minutos con alguien. Me había parado frente a esa persona. Habíamos mantenido una conversación normal y esa persona me había explicado precisamente que entre las 2 y las 3 de la madrugada los muertos de aquella morgue empezaban a ponerse inquietos. Mi turno terminó poco después. Nunca volví a encontrar a aquel trabajador de limpieza y todavía no sé quién estuvo hablando conmigo aquella noche. 3 historias y ninguna tiene una explicación clara. Tal vez eso sea precisamente lo que las hace incómodas. ¿Cuál de las 3 te inquietó más? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, puedes suscribirte. Nos escuchamos en la próxima señal.